no solo eres pequeño, apenas existes. En medio de esta inmensidad de la naturaleza, todo lo que antes considerabas grande se desmorona en un instante. Árboles imponentes, de decenas y cientos de metros de altura, perforan el cielo, engullendo la luz, reduciéndote a una tenue sombra a sus pies. No hay sonido, ni sentido de la orientación, solo la sensación de estar completamente abrumado por un mundo tan vasto que carece de sentimientos. Giant Sequoia, California, United States. Giant Sequoia se alza en la Sierra Nevada, a más de 2.000 metros de altura, donde el aire es ligero pero la sensación es densa. Desde lejos parecen árboles, de cerca dejan de encajar en cualquier categoría conocida. El tronco supera los 9 metros de ancho, obligándote a rodearlo como si fuera una estructura. La cámara inicia a ras del suelo, con tu figura apenas visible, y asciende lentamente, 10 metros, 20. La cima no aparece, se pierde en una luz difusa que parece absorberlo todo. La corteza es gruesa, marcada por el paso del tiempo, inmune a lo que ha ocurrido alrededor. Aquí, la escala humana deja de tener sentido. El sonido se disuelve, tus pasos no hacen eco, solo desaparecen. Arriba, muy arriba, el viento se mueve en un nivel que no puedes alcanzar. Tocas la superficie fría del árbol y no sientes solo materia, sino tiempo acumulado durante milenios. Intentas alejarte para verlo completo, pero nunca es suficiente. Siempre queda fuera de cuadro, fuera de comprensión. Y en ese momento lo entiendes. No es que tú seas pequeño, es que aquí, simplemente, no importas. Baobab, Madagascar, África. Baobab domina los paisajes de Madagascar como una presencia fuera de escala. Crece en llanuras abiertas donde no hay nada que compita con su volumen. Algunos alcanzan más de 25 metros de altura, pero lo que impresiona no es la altura. Es el tronco, ancho, inflado, como si contuviera algo en su interior. La cámara se aproxima desde lejos, mostrando tu figura acercándose lentamente, cada vez más pequeña frente a una forma que no parece un árbol tradicional. Las ramas se extienden hacia arriba como raíces invertidas, secas, irregulares, recortadas contra un cielo claro y vacío. El entorno es árido, el aire caliente y seco. No hay sombra suficiente, solo parches que cambian con el sol. Se sabe que estos árboles pueden almacenar miles de litros de agua en su interior, sobreviviendo estaciones extremas sin cambiar su apariencia. Te acercas y apoyas la mano sobre la superficie lisa, ligeramente tibia, sintiendo una estructura que parece sólida, pero que guarda algo invisible. No hay movimiento, no hay sonido, solo una presencia que resiste el tiempo sin adaptarse a él. Y en ese silencio absoluto surge una sensación incómoda. No estás frente a algo antiguo, estás frente a algo que ha aprendido a ignorar todo lo demás. Araucaria, Chile, Argentina. Araucaria crece en las regiones montañosas del sur de Chile y Argentina, donde el clima es duro y el viento constante. Su forma no es suave ni uniforme. Es rígida, segmentada, casi geométrica.
Puede alcanzar más de 40 metros de altura, con ramas que se distribuyen en niveles definidos, como plataformas que se repiten hasta lo alto. La cámara se aproxima desde un terreno irregular, cubierto de rocas volcánicas y vegetación baja, mostrando cómo el árbol se eleva de manera aislada sin mezclarse con el entorno. No hay densidad de bosque aquí, solo presencia individual. El aire es frío, cortante, y el cielo parece más cercano de lo normal. No hay humedad que suavice las formas. Todo es claro, definido, expuesto. Caminas alrededor del árbol y notas cómo cada ángulo revela una estructura distinta, pero siempre rígida, inalterable. Las hojas, duras y punzantes, reflejan la luz de forma irregular. No hay movimiento visible, incluso cuando el viento pasa. Todo parece resistir, mantenerse fijo. Y en ese paisaje abierto, sin refugio ni distracción, surge una sensación directa. No estás rodeado por la naturaleza, estás frente a una forma que no intenta adaptarse a nada. Banyan Tree, India. Banyan Tree se extiende en distintas regiones de la India, pero no crece hacia arriba como los demás. Se expande. Desde una distancia parece un bosque completo, pero al acercarte entiendes que es un solo organismo. Sus ramas lanzan raíces aéreas que descienden hasta el suelo, formando nuevos troncos que sostienen una estructura que no deja de multiplicarse. La cámara se desliza entre columnas irregulares, cada una distinta, cada una parte de un sistema que no tiene un centro claro. Algunos banyans cubren más de 1 hectárea, creando un espacio donde es fácil perder la noción de dirección. La luz entra fragmentada, filtrada por capas densas de hojas. El aire es cálido, inmóvil. Hay sonidos lejanos, pero no puedes identificar su origen. Caminas entre los troncos, giras, avanzas y todo comienza a aparecerse. No hay un punto de referencia estable. No sabes si estás saliendo o profundizando más. Tocas una raíz que se ha convertido en columna y no puedes distinguir si es inicio o extensión. Todo está conectado, todo es parte de algo mayor que no se revela completo. Y en ese momento lo comprendes. No estás dentro de un árbol. Estás dentro de algo que crece sin necesidad de detenerse. Kauri, New Zealand. Kauri se alza en los bosques del norte de Nueva Zelanda, donde la humedad y la calma crean una atmósfera contenida. Algunos ejemplares superan los 50 metros de altura y más de 13 metros de circunferencia. Pero lo que domina no es solo el tamaño, sino la pureza de su forma. El tronco se eleva recto, casi perfecto, sin interrupciones visibles durante gran parte de su altura. La cámara comienza a nivel del suelo, mostrando raíces gruesas que emergen como ondas congeladas y luego asciende lentamente. No hay ramas bajas que interrumpan la vista. Todo se dirige hacia arriba, hacia una copa que se abre demasiado lejos para ser comprendida desde abajo. El entorno es silencioso, pero no vacío. El aire parece suspendido, con una densidad que ralentiza cada movimiento. Caminas alrededor del árbol, intentando abarcarlo, pero no encuentras un punto que lo contenga completo. La superficie del tronco es lisa en comparación con otros gigantes, fría al tacto, como si no respondiera al paso del tiempo de la misma manera. Algunos kaurís han vivido más de 1000 años, permaneciendo inmóviles mientras todo a su alrededor cambiaba. Y en ese instante, surge una sensación persistente. No estás frente a algo imponente,
Estás frente a algo que ha aprendido a existir, sin necesidad de cambiar para ser dominante. Tualang, Malaysia. Tualang se eleva en las selvas tropicales de Malasia, donde la vegetación es tan densa que la luz rara vez llega completa al suelo. Este árbol puede superar los 80 metros de altura, destacándose por su tronco recto y enorme, que se eleva sin ramas durante gran parte de su longitud. La cámara comienza entre raíces profundas que se expanden como soportes naturales, elevándose desde el suelo húmedo. A medida que asciende, el tronco parece no cambiar, como si se extendiera sin esfuerzo hacia una altura que no puedes verificar. La copa queda oculta entre capas de vegetación superior, invisible desde abajo. El aire es cálido, saturado, casi inmóvil. Hay sonidos constantes, pero ninguno define el espacio. Caminas, pero cada paso es lento, condicionado por el terreno blando y la densidad del entorno. Miras hacia arriba, intentando seguir la línea del árbol, pero la vista se pierde antes de completarse. No hay forma de verlo entero, no hay forma de medirlo con precisión. Teca africana, West África. Teca africana crece en regiones de África Occidental donde el clima alterna entre lluvias intensas y estaciones secas prolongadas. A diferencia de los bosques densos, aquí el espacio es más abierto, lo que hace que cada árbol se perciba de forma individual. Puede alcanzar más de 40 metros de altura, con un tronco recto y limpio que se eleva sin distracciones. La cámara se aproxima desde una distancia considerable, mostrando cómo tu figura avanza lentamente hacia una forma que no parece cambiar de tamaño hasta que estás demasiado cerca para ignorarlo. El tronco domina el encuadre, extendiéndose fuera de los límites de la imagen. El aire es cálido, seco en ciertos momentos, húmedo en otros. La luz es directa, sin filtros, marcando cada textura con claridad. No hay niebla, no hay sombra densa que oculte la estructura. Todo está expuesto. Caminas alrededor del árbol y notas cómo su presencia no depende de lo que lo rodea. No hay competencia visual, solo altura, volumen y estabilidad. Intentas encontrar imperfecciones, variaciones. Algo que reduzca su escala, pero no ocurre. Todo es continuo, uniforme, dominante. Y en ese entorno abierto, donde nada lo oculta, surge una sensación distinta. No estás frente a algo misterioso, estás frente a algo que no necesita ocultarse para imponerse. Coast Redwood, California, United States. Coast Redwood crece a lo largo de la costa norte de California, donde la niebla del Pacífico entra cada mañana como una marea silenciosa. Estos árboles superan los 100 metros de altura, los más altos del planeta, pero rara vez puedes ver su cima. La cámara avanza entre columnas rectas, perfectamente verticales, como si alguien hubiera construido un templo sin techo. Miras hacia arriba y solo ves capas de gris y verde, la niebla filtrando la luz hasta volverla irreconocible. El suelo está húmedo, cubierto de helechos y sombras profundas. No hay horizonte, solo verticalidad infinita. Aquí, la orientación desaparece. Cada dirección parece igual, cada árbol una repetición imposible de medir. El sonido es amortiguado, como si el aire absorbiera todo. Las gotas caen desde alturas invisibles, creando un ritmo constante que no puedes ubicar. No sabes si es lluvia o condensación del propio bosque. Caminas, pero no sientes progreso.
Todo permanece igual, como si el espacio se cerrara lentamente a tu alrededor. Algunos ejemplares tienen más de 2000 años, creciendo en silencio mientras el mundo cambiaba afuera. Intentas enfocar uno completo, pero siempre se pierde en la niebla. Y entonces surge la sensación. No estás dentro de un bosque, estás dentro de algo que no necesita ser visto para existir. Kapok Amazon Rainforest, South America. Kapok se eleva en el corazón de la selva amazónica, donde la humedad lo envuelve todo y el aire parece tener peso propio. Este árbol puede superar los 60 metros de altura, emergiendo por encima del dosel como una torre aislada. La cámara comienza entre raíces tabulares gigantes, placas de madera que se abren como muros naturales, más altas que una persona. Avanza lentamente, mostrando cómo el tronco se estrecha mientras asciende, hasta desaparecer en una capa densa de hojas y sombras. La luz apenas llega ao suelo. Todo está filtrado, difuso, verde. Aqui, a escala não se mide em metros, sino em capas de profundidade que nunca terminas de compreender. El sonido es constante, pero nunca claro. Insectos, aves lejanas, hojas que se mueven sin que veas que las toca. El aire es espeso, difícil de atravesar. Cada paso parece más lento, como si el entorno resistiera tu avance. Levantas la vista, pero el árbol se pierde antes de que puedas seguirlo con precisión. No hay línea completa, no hay forma definida. Solo fragmentos de algo demasiado grande para ser captado desde un solo punto. Y entonces aparece la sensación. No estás mirando hacia arriba. Estás intentando alcanzar algo que siempre estará fuera de tu escala. Abeto de Douglas, North America. El abeto de Douglas domina vastas regiones del noroeste de Norteamérica, donde los bosques se extienden sin interrupción y el clima alterna entre lluvia constante y niebla persistente. Puede alcanzar más de 75 metros de altura, pero lo que impacta no es un solo árbol, sino la repetición. Filas interminables de troncos rectos, paralelos, creando una geometría natural que parece diseñada. La cámara se desplaza a baja altura, mostrando cómo tu figura se pierde entre líneas verticales que no cambian. Miras hacia arriba y ves columnas que se estrechan hasta desaparecer en una cubierta uniforme de agujas oscuras. El suelo está cubierto de restos orgánicos, blando, silencioso. Cada paso es absorbido. No hay eco, no hay respuesta. El viento se mueve en niveles superiores, invisible desde donde estás. Todo se mantiene estable, constante, como si nada hubiera cambiado en siglos. Caminas, pero el paisaje no se transforma. No hay puntos únicos, no hay referencias claras. Solo repetición, profundidad y altura. Intentas distinguir un árbol de otro, pero la diferencia se diluye. Y en ese momento surge una inquietud persistente. No estás en un lugar específico, estás dentro de un patrón que no parece tener fin. Pícea de Sitka, Alaska, United States. La pícea de Sitka crece en las costas húmedas de Alaska, donde el océano y el bosque se encuentran sin transición clara. Estos árboles pueden superar los 90 metros, elevándose en un entorno frío, saturado de niebla y viento salino. La cámara se mueve entre troncos cubiertos de musgo, cada superficie húmeda, resbaladiza, reflejando una luz tenue. Las ramas comienzan muy arriba, dejando un espacio inferior amplio pero oscuro, como una sala natural sin techo visible.
Miras hacia arriba y solo ves capas de verde profundo mezcladas con gris, moviéndose lentamente con el viento que no llega hasta ti. El aire es frío, constante, cargado de humedad. Todo está mojado, incluso lo que parece seco. El sonido del océano es lejano, pero presente, como un recordatorio de algo más allá que no puedes ver. Caminas, pero el terreno es irregular, cubierto de raíces ocultas y suelo inestable. Cada paso requiere atención. No hay caminos claros, solo direcciones posibles. Intentas ubicarte, pero la niebla cambia la percepción de distancia. Los árboles aparecen y desaparecen sin aviso, y entonces lo entiendes. No estás explorando un lugar, estás moviéndote dentro de un entorno que no necesita revelar su forma completa para imponerse.